Presidenta, cuando usted desee, ya estamos listos para iniciar con la entrevista. Ya tenemos una lista de preguntas y entonces, pues para no perder más tiempo, le dejo el micrófono abierto para que inicie esta conferencia de prensa. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, tanto a los compañeros y compañeras legisladoras como a los medios de comunicación, y también al doctor Mauricio Merino, que el día de hoy nos acompaña en esta conferencia de prensa, pues para compartirles un esfuerzo plural que, como ustedes saben, la semana pasada la diputada Lorena Villavicencio, la diputada Marta Tagle, la diputada Verónica Juárez y yo inscribimos un punto de acuerdo todavía en la Cámara de Diputados durante el periodo ordinario. Y se oye por ahí un ruido. Todo bien, afortunadamente. Ustedes también. Perdón, les pedimos, compañeras, compañeros, que si no están usando el uso de la voz, puedan apagar sus micrófonos porque se mete el sonido y no nos deja escuchar. Gracias. Sí, muchas gracias, Ricardo. También hay Héctor que nos ayude desde la administración del chat, de la videoconferencia de prensa. Bueno, retomando, les comentaba, ya también se conectó el diputado Tonatiuh Bravo, que nos acompaña. Y a ver, vamos a esperar a que todo el mundo tenga su teléfono apagado. Héctor, ¿nos ayudas, por favor? Bueno, creo que ya. No. Bueno, nos avisan cuando ya podemos. Acompañan el día de hoy a todos los diputados y las diputadas, que está la diputada Verónica Juárez, la diputada Marta Tagle, la diputada Cintia López, la diputada Lorena Villavicencio, el diputado Tonatiuh Bravo, y me parece que nada más. Entonces les comentaba, y el doctor Mauricio Merino también nos acompaña el día de hoy. Les comentaba que la semana pasada, todavía en el periodo ordinario de sesiones, la diputada Villavicencio, la diputada Tagle, la diputada Verónica Juárez y yo presentamos un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la República a que otorgue un ingreso básico vital durante lo que dure la contingencia por la que estamos atravesando actualmente. Son 3,767 pesos que estamos proponiendo que se entregue a todas las personas que lo necesiten. Es una especie, por llamarlo de alguna manera, de seguro de desempleo, aunque lo vamos a explicar un poquito más a detalle, porque esta propuesta no sería solamente para las personas que tenían un empleo formal, sino estamos hablando de todas las personas que lo necesiten. El día de ayer platicábamos en la Junta de Coordinación Política y conmigo, con la secretaria de Economía, y ella nos decía que al día de hoy se han perdido 700,000 empleos debido a la crisis económica derivada de la emergencia económica, y eso sin contar a todo el sector informal, ¿no?, que ha reducido sus ingresos o de plano ha perdido sus ingresos. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante de familias mexicanas que la están pasando realmente mal y que si no tienen algún otro tipo de apoyo del gobierno, no tienen manera de llevar el pan a la mesa en estos días. Entonces, yo no me voy a alargar mucho porque habemos muchos diputados y también quisiéramos que el propio doctor Merino pudiera explicar parte de la propuesta, pero lo que les quiero decir es que presentamos hoy, mejor dicho, inscribimos el día de hoy este punto de acuerdo nuevamente ahora ante la Comisión Permanente, que como saben se instaló el viernes de la semana pasada, y ahora pues estamos muy contentas porque tenemos el respaldo de más de 80 diputados y diputadas. En total
lo estamos firmando 89 diputados y diputadas y la senadora Guadalupe Murguía, de 6 grupos parlamentarios. O sea, no, solamente nos faltó uno, que creo que fue más bien por falta de tiempo, que ya no alcanzaron a revisar con detalle el punto de acuerdo. Pero esto quiere decir pues que hay un gran respaldo de todos los grupos parlamentarios a una iniciativa como esta, que busca, como ya les decía, poder apoyar a la gente que hoy no tiene ningún ingreso, ningún apoyo del gobierno y en estos momentos tan complicados. Entonces, no sé, compañeros, compañeras, si están de acuerdo en que primero cedamos el uso de la voz al doctor Merino para que pueda explicar más a detalle de qué se trata esta propuesta, porque la hicimos con apoyo de él y también con apoyo del doctor Guillermo Cejudo. Y bueno, pues que nos puedan platicar y luego también, por supuesto, quienes quieran hacer uso de la voz, será posible. Pues muchas gracias a todos y adelante, doctor Merino. Muchas gracias. Creo que ahora me están escuchando, diputada. Primero, felicitar y agradecer, diputada Rojas, por su conducto, el esfuerzo que varias legisladoras, mujeres mexicanas, están haciendo para impulsar esta iniciativa. Muchas gracias, de veras, de todo corazón, a la diputada Lorena Villavicencio, que desde un principio tomó esta propuesta, la hizo suya. Gracias a Marta Tagle, a nuestra muy querida diputada Marta Tagle. Muchas gracias a Verónica Juárez. Gracias, diputada Rojas, por haber encabezado en su calidad de legisladora y en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados una propuesta de esta envergadura. Efectivamente, yo vengo aquí a esta conferencia, diputada, invitada por usted, y lo aprecio enormemente, pero también representando a nosotros, al movimiento en el que participo, que desde un principio observó que las medidas que se estaban tomando de carácter emergente por el gobierno de la República iban a ser insuficientes para poder paliar los efectos devastadores en la economía de muchísimas familias del cierre de las actividades económicas. Observamos la necesidad que en muchos otros países, por cierto, se ha venido adoptando, de tener, como ya lo decía usted, un ingreso mínimo vital, un ingreso básico vital por un tiempo, por un periodo breve de 3 meses, que eventualmente se puedan extender por un periodo similar, con el respaldo de los cálculos que, como usted ya mencionaba, un grupo de personas vinculadas al Coneval, al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, encabezadas por el doctor Guillermo Cejudo y el equipo técnico que lo rodea, nos proveyeron al movimiento, a nosotros. Ya se ha dicho por usted, diputada, que en este momento son más de 700,000 personas las que oficialmente, hasta el corte del mes de abril, han dejado de percibir ingresos en el sector formal de la economía. Tengo a la vista, además, la última encuesta levantada por el Centro de Investigaciones Sociales. Es una para el desarrollo con equidad de la Universidad Iberoamericana, que es una de las fuentes recientes y confiables de las que podemos echar mano en este momento, que nos alertan de que también en la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron en esta encuesta haber perdido su empleo o haber sido descansadas, esta expresión que se utiliza para el trabajo informal, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar, que dejan de recibir ingresos porque las descansan, es una palabra profundamente discriminatoria y grave ya de suyo, o que no han podido salir a buscar trabajo por la contingencia. Repito la cifra de esta fuente: 5.2 y 8.1 millones de personas es el intervalo del que estamos hablando, de personas que dentro del sector informal estarán perdiendo su ingreso cotidiano.
10.8%, diputada, de la población se encuentra en esta situación hasta el corte del mes de abril. Repito, 10.8% de la población. Reconocemos en nosotros, diputada, que el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo por incrementar los programas sociales de los que ya existían en la cartera de programas sociales del gobierno federal, pero no ha observado la necesidad de que haya este respaldo temporal, estrictamente temporal, para este grupo gigantesco de personas que está dejando de recibir ingresos en el país. Por eso es que consideramos que la iniciativa que están ustedes impulsando merece todo nuestro respaldo y que ojalá, diputada, se entienda por el gobierno de la República, por el señor presidente López Obrador, que este programa, lejos de contradecir sus programas sociales o su propuesta muy favorable a rescatar primero a los más pobres, lejos, repito, de contradecirlo, lo respalda, lo apoya y que está destinado para las personas con menores ingresos y con mayor urgencia de salir adelante. Nosotros ha convocado además allá en este momento más de 50 organizaciones de la sociedad civil, diputada, que vamos a respaldar esta iniciativa de las legisladoras mexicanas con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Es nuestro deseo que prospere. Saludamos, insisto, y felicitamos de veras, de todo corazón, a que esta iniciativa en la que todos los partidos políticos se han venido sumando y han abierto la posibilidad de establecer, deje de frasearlo así, diputada, una tregua en la lógica de conflicto y de polarización para que entre todos pensemos colectivamente en los más pobres, exactamente como nos lo pide el señor presidente de la República. Yo la felicito a los partidos que se han sumado a este esfuerzo y cuente, diputada, con todo nuestro respaldo para hacer posible esta iniciativa. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, doctor Merino. Y ahora vamos a ceder el uso de la voz a la diputada Lorena Villavicencio. Adelante, diputada. ¿Ya me escuchan? Ok. Bueno, primero que nada quiero agradecer enormemente a nuestra presidenta de la mesa directiva por convocar esta importante rueda de prensa, pero sobre todo por encabezar este esfuerzo tan importante que estamos generando a partir de este punto de acuerdo del ingreso vital o ingreso único vital. Obviamente también saludar con mucho afecto a Mauricio Merino y a mis compañeras que tuvimos la posibilidad de reunirnos hace algunas semanas con personas especializadas en el tema, particularmente con Guillermo Cejudo, que nos pudo aportar datos fundamentales para poder elaborar este punto de acuerdo que tiene todo el sustento para que se pueda llevar a cabo. Y agradecer obviamente a todas nuestras compañeras, diputadas, diputados que están apoyando esta iniciativa y a las organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales también en la posibilidad de que se consolide este esfuerzo. Decirles que estamos hablando de un tema fundamental porque la pandemia no solo está arrebatando miles de vidas en este país y en el mundo en general, sino está dejando sin sustento a muchísimas familias mexicanas. Justamente por lo que comentaban tanto Laura como Mauricio, porque se están perdiendo muchos empleos, tanto de la economía informal como de la economía formal. Yo quisiera nada más aportar algunos datos. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 26 millones de personas en este país que viven de la economía informal, incluyendo el sector agrario, agrícola. Entonces, tenemos un universo muy grande, potencial, que podrían eventualmente perder sus ingresos y dejar en una situación de alta vulnerabilidad a muchas personas. Estamos hablando de que hoy ya existen personas que no tienen ingresos, que evidentemente no tendrán alimento
y sustento en sus propias casas. Por eso nos parece muy importante establecer un monto, un ingreso básico que les permita tener la posibilidad del sustento de sus familias y de esta manera me parece que estamos haciendo una propuesta muy importante para que en esta etapa de contingencia en la pandemia, en estos 3 meses de los que se ha hecho referencia, puedan recibir este ingreso. Yo también creo, al igual que Mauricio, que es momento de que todos asumamos nuestra responsabilidad. Y nosotros queremos asumir nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo como representantes populares y por eso estamos presentando esta iniciativa. Y yo quisiera pedirle de manera muy respetuosa al presidente de la República que adopte esta medida, que nos permita colaborar con él, con este tipo de iniciativas que tienen como único propósito el que las personas de este país estén en una situación distinta, que aquellos que perdieron sus empleos formales o informales tengan un ingreso vital que les permita subsistir. Eso es lo que queremos. Y también queremos decirle que nos parece que hoy es el momento de la colaboración entre poderes y es el gran momento de forjar un gran acuerdo que nos permita transitar de otra manera, transitar desde la colaboración y la empatía. El país nos necesita a todos unidos, entonces me parece que hoy estamos viendo no solamente a los partidos apuntalando esta iniciativa, sino también a la sociedad civil, lo cual me parece muy importante, acompañando desde el principio en la elaboración incluso del punto de acuerdo y en lograr que se consolide. Entonces, estamos totalmente abiertos a todos los apoyos y decirle al presidente que también nos toca asumir la responsabilidad en esta gran crisis que pues nos llegó sin estar preparados. Eso es mi comentario. Muchas gracias, diputada Villavicencio. La diputada Cintia López también pidió el uso de la voz. Adelante, diputada. Gracias, presidenta Laura Rojas, reconocer el poder hacer esta conferencia y quiero reconocer mucho de manera especial a Lorena Villavicencio, a Marta Tagle por ser impulsoras de este ingreso único vital. Por parte del PRI, bueno, pues hemos suscrito este punto de acuerdo. Creo que aquí no hay partidos, hay causas. Es momento de unirnos por una sola causa, que es un ingreso único, vital, que bueno, se está planteando en el punto de acuerdo para que la comisión permanente lo pueda votar en su siguiente reunión. Y bueno, pues estos 52.4 millones de pobreza extrema que están catalogados en nuestro país, de pobreza extrema y 9.3 de pobreza tanto alimenticia como de vivienda, pues es gente que realmente lo necesita. Si se entregara este apoyo como se presenta, muy bien sustentado en el punto de acuerdo, un apoyo de 2,660 pesos a 14 millones de mexicanos, estamos hablando de 40 millones de pesos que por supuesto que pueden salir. A veces se gasta mucho más en otras cosas y pues recordemos que pues un casi 60% de la población es comerciante o tienen trabajos informales y bueno, pues este apoyo es fundamental en el caso de la circunscripción que yo represento y la Ciudad de México. Bueno, pues el 63% son comerciantes, muchos de ellos no tienen seguridad social, no tienen IMSS, no tienen ISSSTE, no hay un padrón donde se diga un padrón de comerciantes informales, un padrón de trabajadores pues que en la calle y bueno, pues la verdad es que a esas personas es a lo que deben llegar. No hay un programa como tal. En la Ciudad de México se implementó un programa donde se está llegando un apoyo, pero debes de estar registrado en el Seguro Social y tienes que tener comprobantes de 3 años antes. Eso es pues totalmente absurdo porque pues muchos de los comerciantes no tienen seguridad social y no tienen cómo comprobar sus ingresos. Entonces, este ingreso único vital beneficiaría a todos los comerciantes, a los trabajadores informales, que muchos de ellos son mujeres. Entonces, bueno, por parte del PRI estamos sumados. Hoy se socializó a todo el grupo parlamentario y prácticamente todos están suscribiendo este punto. Y repito, es momento de
más allá de los partidos, de unirnos por causas y reconocer este gran esfuerzo a todas ustedes, y muchas gracias por sumarme. Al contrario, muchas gracias, diputada Cintia López Castro. Le damos la bienvenida al diputado Porfirio Muñoz Ledo, que ya se conectó también. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Por supuesto, el diputado Muñoz Ledo va a querer hacer uso de la voz, pero primero pidió la palabra la diputada Marta Tagle. Entonces, adelante, diputada Tagle. Muchas gracias, presidenta. De verdad, agradecerte mucho el apoyo desde un principio que nos plantearon desde sociedad civil esta iniciativa, y por supuesto a Mauricio Merino por el empuje y por convocar también a otras organizaciones de la sociedad civil a sumarse a esta iniciativa. Mariana, también muchas gracias por todo lo que has aportado, y quienes aportaron sin duda argumentos para presentar la iniciativa. Yo en este punto solo quiero hablar por un tema que ustedes saben que siempre pongo de por medio, que tiene que ver con el tema de las mujeres. Hoy en día en nuestro país cerca del 30% de los hogares están jefaturados por una mujer, y son justamente las mujeres las que en esta pandemia están siendo más afectadas, no por la emergencia sanitaria o no por una afectación directa en su salud, sino por los efectos colaterales que trae la pandemia, que efectivamente son, por una parte, el tema económico y por otra parte, la violencia. Y en el tema económico, las mujeres pues son las que tienen que buscar en muchas ocasiones ingresos de tipo informal, porque tienen muchas otras cargas de género, domésticos y de cuidados que atender. Y hoy, además, son las que están cuidando a niños y niñas en casa, porque porque tienen que hacer tareas, están cuidando a personas enfermas, y además están quedando sin posibilidad de llevar ningún ingreso a su casa por perder las fuentes de ingreso que tenían antes de la pandemia. Por eso es que estamos también apoyando de manera definitiva esta iniciativa de ingreso vital. Yo estoy muy segura que la mayor parte de los legisladores, ahora son 89 diputados federales la que están sumando la de prácticamente todos los grupos parlamentarios, pero estoy segura que hacia su discusión se pueden sumar muchos más, y también decirles que se están recabando apoyos de la sociedad civil, de personas, de ciudadanos y ciudadanas comunes. A través de las redes sociales está ya colocado el link para sumar su apoyo, porque nos parece una iniciativa importante en la que muchas personas vamos a coincidir, y que tiene que ver con otras iniciativas que en otras partes del mundo se han impulsado, como la renta básica, como el ingreso solidario y muchas otras formas de llamarlo. Nosotros estamos defendiéndolo como ingreso vital, y está dirigido para aquellas personas que se están quedando sin ingresos, que están perdiendo de manera sustantiva esos ingresos o sus empleos formales, informales, y que no tienen ningún tipo de apoyo gubernamental. Es un apoyo que iría dirigido de manera temporal a esta población que sin duda me parece que además es la que mantiene de manera activa la productividad de este país, y hoy requieren del apoyo de todas y de todas. Nuevamente, gracias a todas y a todos los que se están sumando a apoyar esta iniciativa, y espero que en estos días todos terminen sumando más y más apoyos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tagle. No sé, pidió la palabra, a ver, están anotados la diputada Vero Juárez, el diputado Tonatio Bravo y el diputado Muñoz Ledo. Si quieren, entonces, diputada Vero Juárez, y luego el diputado Tonatio, y luego el diputado Muñoz Ledo. Adelante, por favor. Adelante, Verónica, diputada Verónica Juárez. ¿Me reactivan el micrófono ya? Ah, perfecto. Perdón, es que el administrador es quien quita o pone el micrófono. Primero, por supuesto, sumarme y congratularme porque pudimos presentar este punto de acuerdo, y reconozco en este sentido a mis compañeras, a mi presidenta Laura Rojas, nuestra diputada que ha estado encabezando distintas acciones en el interior al interior de la Junta de Coordinación Política, representando a la mesa directiva, pero también con las diputadas y los diputados. El reconocer a mi compañera Marta Tagle, a mi compañera
Lorena Villavicencio, a todas las diputadas y diputados que se han sumado a este esfuerzo, pero también, sobre todo, a las organizaciones de la sociedad civil, este empuje que está dando Mauricio Merino con todo su activismo, pero con todo su conocimiento y compromiso también. Decirles que desde el grupo parlamentario del PRD nos hemos sumado a esta iniciativa porque nosotros creemos indispensable que se pueda dar respuesta a todas las personas que en estas circunstancias de contingencia que nos encontramos le están pasando muy mal. Y ya se ha hablado aquí de números, de millones de personas que tienen nombre y apellido, familias, niñas, niños, adolescentes, es decir, personas de todas las edades, en todas las circunstancias, que a partir de todas las circunstancias que están pasando, todavía tienen este temor, esta angustia por no tener inclusive nada que llevar a la mesa. Y en ese sentido me parece que esta iniciativa da respuesta como una medida directa con aquellos y aquellas que están en situación de pobreza. Podría ser un ingreso complementario a los que reciben menos recursos en nuestra población, ayuda a reducir la desigualdad. Es una medida adecuada que podría dar una respuesta inmediata, que garantiza finalmente un ingreso mínimo para todos aquellos que queriendo trabajar no pueden, y tiene una serie de beneficios también en términos sanitarios, de menor estrés, de mayor tranquilidad y de mayor confianza. Eso también es muy importante para todas estas personas que le están pasando, como digo, ya muy mal. Por eso es de que me parece muy importante que se hayan sumado distintos grupos parlamentarios. Me parece muy importante esta unidad, porque espero que a partir de eso podamos ser escuchados, sí, como una colaboración entre poderes, pero también como representantes de ciudadanas y ciudadanos de distintas partes de la República, que finalmente estamos también recibiendo muchas solicitudes de apoyo que requieren nuestro respaldo, y que cada diputado y diputada hace lo que está a su alcance, pero me parece que esta medida pudiera dar respuesta a todos y a todas aquellas por igual que lo requieran en este momento. Aquellos que no están en ningún programa, aquellos que no llegó el servidor de la nación a tocar su puerta, aquellos que no han podido ingresar mediante el internet a distintos programas. Es decir, me parece que va a ayudar para la señora que tiene su puesto de tamales y que ya no pudo ponerlo, para la señora que hace las uñas, para aquellos que salen a vender fruta, para todos aquellos, para los peluqueros, para los que tienen sus pequeñas fondas. Es decir, finalmente esta podría ser una respuesta inmediata a una necesidad que tienen en estos momentos todas las familias, y como digo, tienen rostros, tienen nombres y apellidos. Y por eso felicito a todas y todos, esperando, hay que hacer todo lo posible, hay que tender puentes de comunicación para que seamos escuchados y esto pudiera ser una realidad lo antes posible. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, diputada Vero. Diputado Tonatio Bravo, por favor. Gracias, presidenta. Primero, un agradecimiento y una felicitación a las promoventes de esta iniciativa, a Lorena y a Marta, y por supuesto a todos quienes están ya participando y haciendo uso de la palabra, que la han hecho suya. Yo tengo puntualmente, quisiera decir lo siguiente. Si revisamos una matriz con todas las medidas que se han puesto en todos los países del mundo como una respuesta a un programa emergente económico de respuesta a los efectos de la pandemia, vamos a distinguir lo siguiente. Número uno, un fortalecimiento del gasto de salud para cuidar la vida y para cuidar la salud de la sociedad, puesto en primer lugar. En segundo lugar, para cuidar la vida se necesita un ingreso vital. Es decir, quien tiene salud ahora, si no tiene la posibilidad de tomar alimentos, en 3 días ya no va a tener, va a ir deteriorando las condiciones que le permiten la vida. Y tercero, todos los programas para cuidar la planta productiva y el empleo,
que es la preservación de la vida a más largo plazo. Entonces creo que es totalmente congruente plantear esto en el contexto de todas las medidas mundiales. No hay ideologías aquí. Cuando se señala que son medidas neoliberales, yo simplemente les digo, veamos los regímenes y veamos las decisiones que están tomando el Parlamento desde cualquier Parlamento europeo o cualquier gobierno de América Latina o los gobiernos de Asia, y vamos a ver que se está protegiendo el ingreso mínimo vital. Por eso me parece una gran iniciativa, me parece que llega, que tenemos que apretar más el paso, porque los principales estragos ya se empiezan a ver en la población. Y bueno, un país como México, todos lo sabemos, que tiene un poco más del 50% de informalidad, no solo está viendo expuesto a su empleo formal, sino al empleo informal que está siendo afectado por todas las consecuencias de la pandemia. Felicidades y enhorabuena, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, diputado Bravo. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Adelante, diputado. Punto. Bueno, ¿me están oyendo? Ya. Cuando estábamos en la Constituyente de la Ciudad de México, invitamos a un senador brasileño, se llama Eduardo Suplicy, para que nos diera cifras comparadas. Estudiamos temas de países, de ciudades y de regiones. Fue fundamentalmente Canadá y Cataluña las que tuvieron los primeros intentos, y Alaska lo siguió. Con el salario mínimo, Alaska aumentó en 80% su producción. Entonces, aquí hay la famosa frase de Mauricio Pauling, que ayudó a Gunnar Myrdal, el famoso en este proyecto, es que debe haber una participación de la sociedad que corresponda al producto al que colabora. Y yo quisiera decir también que invito a este grupo a comenzar a hacer cifras y desde luego a estudiar comparadamente lo que ha pasado. Hoy hay unos nuevos, otros países que tienen esta medida y hay que ver cuál fue, sobre todo en países semejantes al nuestro, la influencia. Entonces, aquí hay una cifra inicial. El salario mínimo está actualmente en 3.475 pesos, pero el acuerdo que hemos tomado es que fuera 3.000 pesos. 2.972 es la cifra de Coneval, de la línea de bienestar. Yo creo que lo primero, nuestro objetivo debe ser esta cifra, que redondamente son 3.000 pesos, porque el salario mínimo está ya, ¿cómo se llama?, ganado dentro de la relación obrero-patronal y hay que hacer un discernimiento de cuánto es. Tenemos el problema, una solución parcial, que está en los programas económicos sociales ahora contemplados en la Constitución. O le damos a todos, o le damos a todos los que tengan menos del salario mínimo. Los que tienen programas sociales, yo creo que gradualmente y con una metodología, esos programas se van a integrar, con lo que es menos clientelar. Bueno, y aquí hay un tema esencialmente político. Yo he recibido llamadas reclamándome que participe en este grupo, lo que me parece absolutamente absurdo, porque tengo verdaderamente años y escritos sobre este tema. Entonces yo quiero hablar de lo siguiente. Vamos a concebir esto como un consenso mínimo vital. Un consenso mínimo vital.
un consenso parlamentario mínimo-vital. Yo quisiera invitar a mis amigos de todos los partidos y amigas, porque pues, estoy un tanto solo aquí en la conferencia entre mujeres, ya para equilibrar un poco ya veía Tonato. Saludo a todas y cada una de ellas, porque son mis amigas parlamentarias y personales. Y propongo que hagamos también un plan político mínimo. ¿Cuál es la ruta? Tomamos el punto de acuerdo, son preguntas. El punto de acuerdo tiene que ser aprobado por la Comisión Permanente en la Comisión de Economía, ¿sí? Y bueno, hay que ver quiénes están comprometidos en esto. No vaya a ser que en vez de promover la unidad, vayamos a proliferar, vayamos a agravar las tensiones políticas que hay entre los distintos grupos. Es que yo le pediría a Laura que nos hiciera con las compañeras una ruta mínima vital. Y tenemos que aprobar el punto de acuerdo en la comisión, ¿sí?, de Economía de la Comisión Permanente. ¿Quién la preside, Laura? La preside el diputado Mario Delgado. Bueno, ¿tú ya hablaste con Mario? No, o sí. Diputado, creo que vale la pena que nos concentremos en el punto de acuerdo, ya que estamos en conferencia de prensa. Perfecto. ¿Cómo movemos el punto de acuerdo? Yo estoy hablando del punto de acuerdo. ¿Cuál es su ruta parlamentaria? Es una cosa práctica y esencialmente, ¿cómo se llama? Es esencialmente una parte de este problema, es la parte procesal. En la parte sustantiva he escrito mucho, yo voy a mandar a todos, yo tengo hojas y hojas sobre esto. Eso ya no abundaré. Es una gran ventaja para las sociedades y lo ha apoyado desde hace tiempo Silicon Valley, que es un conjunto de empresas que han hablado sobre el futuro del trabajo. Ellos dicen que la robotización va a crecer en los países en desarrollo mucho y la robotización implica la pérdida de numerosos empleos. Entonces, hay que leer los documentos de Silicon Valley. Hay que hacer una carpeta argumental de todo lo que hemos dicho, pero formular también una metodología política. Desde luego, si el presidente de la comisión es Mario Delgado, pues hay que hablar con él. Yo lo haré desde aquí y ojalá tú y todos los demás podamos hacerlo. Lo que me interesa es la viabilidad. Eso es lo que me interesa, porque yo estoy produciendo en la Comisión de la Ciudad de México con expertos y no hubo viabilidad. Y habrá que hacer un panel, ya que el gran amigo Mauricio Merino está comprometido en esto, con gentes de la sociedad civil que lo han apoyado. Por ejemplo, Clarita Hussinman, que maneja el grupo Incide, que tiene una red y ellos lanzaron también las ideas del salario mínimo vital. Entonces, estoy hablando de dos cosas, de lo que significa este avance, de lo que va a significar o puede significar en la esfera política del país, es decir, que haya un consenso mínimo parlamentario en épocas de crisis. Y bueno, un programa para que hablemos con los principales responsables. Si están de acuerdo, que cada uno asuma su parte de responsabilidad parlamentaria en este asunto. Tenemos que sacarlo adelante. Hay que hacer, perdón que lo diga, un proyecto político para que haya consenso y no para que vaya a ser rechazado por la mayoría o por cualquier grupo político. Yo digo que nuestra tarea primera es lograr el consenso de los partidos. Si sacamos el consenso, tendrá un éxito total. Imagínate que el día que se apruebe en la Cámara de Diputados haya unanimidad, 0 abstenciones y 0 en contra. Yo creo que ese debe ser nuestro ideal, ¿verdad? Y no que nos consideren como una minoría proponente. Bueno, yo no pertenezco a la minoría, pertenezco a la mayoría y haré la parte que me corresponde de este trabajo. Es lo único que debo decir, la parte instrumental, la viabilidad política. Este proyecto no puede fracasar. Tiene que convertirse en
el mínimo político universal de todos los partidos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Muñoz Ledo. Pues antes de ceder la palabra a los medios de comunicación, quisiera recapitular brevemente lo que varios de ustedes han dicho, destacando dos cosas. En primer lugar, ese llamado que permanentemente se hace en los discursos a que trabajemos en unidad y a que construyamos soluciones para el país, más allá de las diferencias políticas, y de la mano con la sociedad civil, me parece que lo estamos consiguiendo a través de este primer esfuerzo. Evidentemente es una propuesta que hacemos al resto de los integrantes de la Comisión Permanente y a los grupos parlamentarios en general. Y en segundo lugar, lo que ha dicho el diputado Muñoz Ledo también me parece relevante. Evidentemente tendremos que hacer este trabajo político y técnico de convencer con razones y con argumentos y con datos de que esta iniciativa no solamente es deseable, sino que es urgente y es muy necesaria para muchísimas familias en este país, y que en ese sentido pues deberíamos de ser sensibles. Claro que hay que hacer ese trabajo en primer lugar con el presidente de la comisión, lo podemos hacer todos y todas y con los demás integrantes de la comisión, y por supuesto que trabajaremos en esta ruta que ha sugerido el diputado Muñoz Ledo para lograr que se apruebe. Al final del día es un exhorto, y creo que más hacia adelante en lo que tiene que ver con las decisiones presupuestales de la Cámara también podemos hacer un trabajo importante. Bueno, entonces, Ricardo, si puedes ayudarnos en la conducción de respuestas. De acuerdo, como ya tenemos costumbre con las compañeras y compañeros, hay una lista para las preguntas. La encabeza Claudia Telles de IMER. Por favor, Claudia, adelante tu pregunta. Buenas tardes a todas y a todos. Nada más, precisamente esa era mi pregunta, si ustedes van a buscar al secretario de Hacienda, a la secretaria de Gobernación, para cabildear esta propuesta con el gobierno federal. Sabemos que es un punto de acuerdo, los puntos de acuerdo generalmente solamente son llamados. ¿Cómo hacer para que se concrete? Y nada más una precisión, ¿cuáles serían las características que ustedes proponen para que se entregue este ingreso a las personas que lo soliciten, que hayan perdido recientemente el empleo, que tengan algún tipo de carencia? ¿Cómo ustedes proponen que se entregue? Y nada más una precisión, ¿cuánto ustedes calculan que se estaría destinando para entregar este ingreso mínimo vital? Gracias. Gracias, Claudia. No sé si alguien quiera responder las preguntas más técnicas. Doctor Merino. Ya está abierto el micrófono, doctor Merino. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero quiero celebrar las intervenciones que se han hecho antes. Estoy convencido de que la política en su mejor versión es la organización, la mejor organización posible de nuestra convivencia. Y tener en consecuencia un acuerdo que produzca un consenso, incluso una unanimidad a favor de la gente que más lo necesita, produce una enorme esperanza. Qué bueno que la Cámara de Diputados esté reaccionando hoy de esta manera y ojalá alcance el resultado que se ha mencionado. Lo deseo de todo corazón y con todo el respaldo que podamos ofrecerles. La parte técnica, concretamente, hay un catálogo que el propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, ha venido produciendo para clasificar el trabajo informal. Hay un catálogo de ocupaciones. Es perfectamente viable identificar en esas catálogo de ocupaciones cuáles son aquellas que dependen del ingreso temporal. Es muy importante subrayar que la propuesta que han presentado las diputadas en este punto de acuerdo, y al que hoy están sumando 80 legisladores de distintos partidos del país, no
no es la propuesta de un salario universal permanente. Es en principio, y por eso es viable técnica y financieramente, es en principio un salario temporal, vital, como ya se ha dicho muchas veces, de 3 meses, que eventualmente pueda ser extendible a otros 3 meses. Si se establece a partir de la línea del bienestar que ha señalado ya Coneval y que a través del doctor Guillermo Sejudo ha prestado su colaboración con las diputadas proponentes, si se establece, dijo, ese salario mínimo vital por 3 meses, es desde cualquier punto de vista viable técnicamente. Cubriría, por lo tanto, a las personas que han perdido su empleo y que están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y han dejado de percibir ingresos, alrededor hasta abril, ya lo dijimos, de 700,000 personas, y a todas las personas que dentro del catálogo de ocupaciones temporales de INEGI reporten haber perdido su ingreso. Existen medios de distribución perfectamente viables a través de sistemas electrónicos que hoy ya están disponibles en México y en el mundo entero. Como aquí se ha dicho por Marta Tagle, buena parte de los países de América Latina han adoptado ya este ingreso mínimo vital y lo han hecho a través de medios electrónicos, incluso utilizando sistemas de telefonía celular para poder llegar a cualquier persona. Ese es el mecanismo establecido, querido Ricardo. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en la lista con Jorge Chaparro de La Razón. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Diputadas, diputados, muy buenas tardes. Yo sigo teniendo dudas en torno al fondeo para este programa esta iniciativa que están impulsando ustedes, el fondeo, porque veo que hay una gran cantidad de instituciones ya promoviendo créditos, promoviendo apoyos para los trabajadores que se quedaron sin empleo a través de diferentes instancias, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, el FOBISTE, lo decía ayer la secretaria de Economía en la reunión que sostuvo con ustedes, pero sigo teniendo dudas de dónde saldrá el fondeo para esta iniciativa. La primera pregunta. La segunda pregunta tendría que ver, hablaba el maestro Merino acerca de esta lista que puede obtenerse a través del INEGI de los trabajadores que estarían en situación de vulnerabilidad por haber perdido no el empleo quizá, pero sí la forma de sustento. Es decir, que son trabajadores informales que no tienen un ingreso más cotidiano. Ahí tengo la duda, ¿cómo hay un censo que nos diga que un trabajador, quiero pensar en mi colonia y voy a poner un ejemplo burdo, por favor, en mi colonia hay una persona que vende jugos, hay una persona que vende periódicos y hay un zapatero. El zapatero tiene su negocio y él podría estar inscrito en alguna de estos censos económicos, pero la señora de los jugos, el señor del periódico, el que da bola a los zapatos, es mucho más complejo el asunto y creo que son ellos realmente quienes lo requerirían en este momento. Por eso mi duda fundamental tiene parte de eso, cómo crear los censos adecuados para poder entregar estos recursos. Y dos, el fondeo, ¿de dónde sacaríamos el dinero para ello? Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. ¿Algún compañero o compañera quiere responder esa pregunta? Lorena, la diputada Lorena Villavicencio y la diputada Cintia López. Gracias. Bueno, en primer lugar ya contestó una parte Mauricio Merino de que tenemos medios electrónicos a través de los cuales se podría generar el censo de las personas que están en esta condición de desempleo y que no reciben, esto es muy importante señalarlo, ninguno de los beneficios que actualmente está otorgando el gobierno federal. Esto es importante porque, bueno, ellos tienen también censos y están entregando estos recursos. De la misma manera, se podría generar esta base de datos para apoyar a las personas, como muy bien lo decías tú. Ahora, estamos hablando de que este programa significaría, tendría un impacto presupuestario entre 108,000 millones de pesos, que estaríamos apoyando a 11 millones de personas,
Y si llegamos a los 26 millones de personas que son los que están en la economía informal, hablaríamos de 127,000 millones de pesos. Es decir, estaríamos oscilando entre los 108,000 millones de pesos y 227,000 millones de pesos. No sabemos específicamente hasta dónde vamos a llegar porque esto depende del propio censo, pero lo importante es que sepas que sí hay posibilidades de tener presupuestos si hacemos una resignación presupuestal como Cámara de Diputados, viendo cuáles son los proyectos que podríamos posponer en este momento para darle atención a las personas que perdieron su empleo y que están en un riesgo de tener problemas ya de otro tipo, de no tener sustento para sus familias. Y me parece que esto también podría valorarse, como lo ha señalado incluso el propio Porfirio, en algunas de sus conferencias que hemos conversado, la necesidad de incluso poder contraer deuda. Me parece que ahorita el tema más importante del país son dos. Uno es el tema de la salud y la preservación de la vida, y el otro es el tema, sin duda alguna, del empleo. Entonces, sí tendríamos que hacer modificaciones o al presupuesto o adquirir deuda pública. Esas son las dos vías. Ahora, también pues hay que ver en qué se van a gastar todas las extinciones de fideicomisos y si podríamos adoptar una parte. Esto implica hacer un trabajo de ingeniería presupuestal para que a partir de ahí podamos darle solvencia a este presupuesto tan importante que es urgente además. Ya no tenemos demasiado tiempo, ya hay personas que hoy están dejando de comer. Gracias, diputada. Diputada Cintia López, por favor. Pues prácticamente la diputada Lorena lo explicó, creo que perfecto. Justo ese es el problema al compañero que nos pregunta, y justo ese es el problema. No hay un padrón de comerciantes, no hay un padrón de trabajadores informales, como lo decíamos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se implementó un programa, pero deben de tener seguridad social, y pues la mayoría de comerciantes, por ejemplo, en el distrito en donde estoy, en toda la zona de Tepito, Peralvillo, La Guerrero, pues todos se dedican al comercio informal, todos son comerciantes ambulantes, venden papitas afuera del metro, y bueno, pues de ellos no hay un padrón como tal. Creo que es un muy buen momento para pedir que, por ejemplo, cuando se haga el registro en el CURP, ahí se pueda ir haciendo una base de datos sobre el tema, y como bien lo explicó Lorena, bueno, pues justamente para eso es lo que tendría que estar analizando la Comisión de Hacienda, es de dónde pueden salir esos recursos y cómo se puede distribuir esa reasignación presupuestal. Hay muchos proyectos de infraestructura que si le quitan ahí pueden salir estos 40 millones. Puede haber otros proyectos de distinto tipo. Será un debate legislativo interesante ver a qué se le quita, pero lo importante es reasignar para, como bien lo explicó el doctor Merino, en este momento entrar con este programa temporal de los 3 meses. Y bueno, pues no tenemos mucho tiempo, ya llevamos un mes, entonces pues sí es importante que se haga una reasignación urgente para cubrir este ingreso único vital. Gracias, diputada. Seguimos en la lista con Berta Becerra del Sol de México. Berta, por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta está en el sentido de cuándo, vamos a ser muy optimistas, lo aprueban comisiones y lo aprueba la comisión permanente. ¿Desde cuándo empezaría a ejercerse este dinero? Y me quedó una duda entre los 40 millones de pesos que habla la diputada Cintia López y los datos que nos dio la diputada Lorena, de 227,000 millones de pesos para 60 millones de informales y 108,000 millones para solo 11 millones de personas. Un poquitito nada más, por favor, para clarificar las dudas, las cifras. Muchas gracias. Perdón mi garganta. Muchas gracias. Gracias, Berta. Pues no sé si la diputada Villavicencio puede aclarar el tema de las cifras, igual que la diputada Cintia López, por favor. Sí, con mucho gusto. Incluso el propio punto de acuerdo establece claramente estas cifras.
Tenemos actualmente 26 millones de personas que se encuentran en la economía informal, 26 personas. De estas 26, 11 millones de personas están, obviamente no tienen ningún acceso a la seguridad social por la misma condición. Estas 11 millones de personas se encuentran en las zonas urbanas, 11 millones. Entonces, lo que estamos viendo es que podría oscilar entre 11 millones de personas y 26 millones de personas el apoyo. Evidentemente no vamos a llegar a los 26 millones y además esto va a ser paulatino, pero además también tenemos que incorporar a quienes pierden su empleo en los trabajos formales. Ahí estamos hablando de que hubo ayer una declaración muy importante del sector empresarial que ellos calculan que van a perder sus empleos 1,5 millones de personas. Entonces, tendríamos que establecer el monto mínimo, sería 11 millones de pesos, y esto representa alrededor de 108,000 millones de pesos, si empezamos con 11 millones de personas. Pero, insisto, esto se va a dar de manera paulatina porque tiene que haber un censo, y a partir de ese censo, que tiene que ser muy ágil, pues a las personas se les daría el ingreso mínimo vital o único vital para que puedan tener un sostenimiento en estos 3 meses que estamos en esta pandemia global. Esos son los datos que están en el punto de acuerdo. Muchas gracias. Yo quisiera, hola, bueno, si yo quisiera hacer unos comentarios. Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, ya con la aclaración que hace la diputada Lorena, queda una parte de la pregunta, pero a mí me parece, me parece que es muy importante el que entablemos lo antes posible y seguramente haciendo cabeza a nuestra presidenta Laura Rojas, y es muy importante también lo que comentó el diputado Porfirio, es que lo antes posible podamos platicar con el secretario de Hacienda y con la secretaria de Bienestar para que en conjunto busquemos las medidas y las acciones que nos permitan llegar a que todas aquellas personas que tengan la necesidad, que estén en estas circunstancias que ya hemos comentado, puedan acceder a este ingreso. Para eso se requiere, entonces, que podamos, ¿de dónde? Que lo platiquemos con ellos. Algunos podríamos tener algunas propuestas de dónde pudieran hacer. Si ya existen 38 programas prioritarios, no creo que haya problema en que exista un 39 y que veamos junto con el gobierno, junto con la Secretaría de Hacienda y la de Bienestar, que es la encargada de todos los censos que ya existen en torno a los que son beneficiarios de distintos programas, y que a partir de ello podamos ir diseñando esta ruta y que podamos alcanzar finalmente este propósito que tiene nuestro punto de acuerdo. Entonces, sin lugar a dudas, que como una acción inmediata que tendremos que hacer en este grupo es entablar comunicación con el secretario de Hacienda, con la Secretaría de Bienestar y, por supuesto, con nuestras compañeras y compañeros legisladores en la permanente, para que en conjunto busquemos la ruta para que de manera inmediata quienes no tienen con qué estar viviendo todos estos días, les podamos dar una respuesta inmediata. Gracias. 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 Perdóname, Ricardo, nada más, les quiero ofrecer una disculpa porque me tengo que desconectar en un minuto empieza la reunión de la mesa directiva de la comisión permanente, que sesiona mañana, entonces me voy a tener que retirar ahorita, pero bueno, pues yo creo que mis compañeras y compañeros se pueden quedar perfectamente a continuar la conferencia de prensa. Y agradecerles a todos nuevamente por su atención, por su apoyo y seguimos. Muchas gracias. Compañeras, también los micrófonos. Vamos a seguir con la conferencia de prensa. Félix Muñiz, por favor, el Ángel Metropolitano. Muy buenas tardes, diputados. Bueno, pues vamos a... ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Nada más pedir, por favor, todos los micrófonos si no están haciendo uso de la voz. Gracias, Félix. Adelante. Félix Muñiz. Bien.
Vamos a seguir en el orden. Sigue Karina García del Universal. Karina. Karina, ¿estás por ahí? ¿Sabes cómo me siento yo? Si son 90% el empleo. Sigue en la lista Ivonne Melgar del Excelsior. Ivonne. Arriba, ese mínimo o abajo. Todos tendrían que estar. Ivonne Melgar, ¿sigues por ahí, por favor? Karina García. Félix Muñiz. ¿Me escuchan ahí? Félix, te escuchamos. Correcto. Diputados, muy buenas tardes. Vamos a suponer que esta utopía se pueda dar y que 3 meses se dé este apoyo vital. ¿Qué va a pasar después de estos 3 meses? La gente se va pues a acostumbrar a gastar durante estos 3 meses, pero se va a encontrar con que después de esos 3 meses no va a tener recursos. Ya lo dice el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Esta es una propuesta inviable. ¿Por qué no crear un seguro de desempleo nacional para estas pandemias y que se integren los informales y todo esto? Pero eso tendría que venir con planeación, porque en el mercado se va a estar gastando, sí, pero entonces, después de esos 3 meses va a venir un caos o ¿qué esperan? Y la otra es, a mí lo que me preocupa es lo que está pasando en los hospitales. Pongamos el caso de las Américas, la gente se ha tenido que meter a los hospitales a ver a sus pacientes porque no hay información, ven muertos y entran en pánico, y el presidente sale con que pues ya no es como antes, se va a informar, sí, pero ese no es el problema, y yo estaría pidiendo si se va a formar una comisión para que se investigue, una comisión de diputados de salud, para que vaya a esos hospitales y cheque qué es lo que está pasando en estos momentos. Gracias. Gracias, Félix. No sé si diputadas, diputados, alguno quiera responder la pregunta de Félix. Sí, bueno, me parece que sin duda en este momento tenemos que hacer acciones frente a la emergencia sanitaria y atender lo más urgente, que en este momento es garantizar la sustentabilidad de las personas que se quedan sin la primera parte de la emergencia sanitaria. Desafortunadamente creo que quien está administrando la reunión en Zoom ya no está, porque está quedando todos los micrófonos y ya no nos oímos. Entonces les pedimos nuevamente, si son tan amables, para poder tener... Compañeras, perdón, diputada Tagle, compañeras, compañeros, nada más apagar sus micrófonos, ponerlos en silencio, si no están al orador de turno. Encarecidamente les pido eso, para que podamos participar y escuchar las intervenciones. Por favor. Adelante, diputada. Bueno, como les decía, tenemos esta iniciativa para esta situación de emergencia en concreto. Como el propio Muñoz Ledo hablaba, esta iniciativa que en la Constitución de la Ciudad de México también se impulsó y está dentro de la propia Constitución para que tenga un carácter permanente. Y me parece que son las grandes discusiones que tenemos que dar en el Congreso mexicano. Cómo garantizar una renta básica, un ingreso básico para todas las personas que lo requieren, pero tenemos que ir dando pasos, y en ese sentido el primer paso que tenemos que hacer... Diputada, no se te entiende nada. Alguien tiene encendido su micrófono. El administrador se salió cuando estalló la presidenta y nos dejó a todos bailando con la reunión. Berta Becerra, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Muchos tienen abierto su micrófono, pero es una situación de... Maya, ¿puedes apagar tu micrófono? Marco Luna, no nombró a otro administrador. Sí. ¿Tienes micro? Adelante, diputada.
Bueno, creo que ahora ya estamos de vuelta. Les decía que sin duda tenemos que dar el primer paso, como decía el diputado Porfirio Muñoz Ledo, tenemos que generar el máximo consenso de una iniciativa vital para este momento de la emergencia sanitaria. Y es este ingreso vital para esta etapa de la emergencia sanitaria, que es un apoyo temporal básico. Pero sin duda tendremos que seguir dando estas discusiones y de cara al próximo presupuesto, donde además nuestro país tendrá condiciones muy complicadas con una caída de ingresos como sucederá en todo el mundo, tendremos justamente que tener discusiones a más largo plazo. Pero yo creo que sin duda lo primero que tenemos que generar es el máximo consenso, ir todos de la mano con una propuesta como esta, y también ante las preguntas de cómo se va a financiar, se tienen que generar los mecanismos de financiamiento, y todo eso corresponde a discusiones particularmente de la Cámara de Diputados en la discusión presupuestal. Por eso creo que tenemos la gran oportunidad de generar un consenso en torno a una iniciativa que creo que todos podemos apoyar, que estaremos de acuerdo en generar un ingreso para todas aquellas personas que se quedan sin ninguna posibilidad económica, y este es un primer paso, y ese paso va a requerir sin duda sumar a muchas personas y generar un consenso, pero todos los que estamos aquí estamos comprometidos con esta iniciativa, desde la sociedad civil, por supuesto, desde el Congreso y tendiendo todos los puentes. Diputada Marta, les escucha ahí. Yo ya hasta ahí terminé, no sé si me escucharon en lo anterior. Con eso terminaría la respuesta. Con respecto a la situación que sucede en los hospitales, creo que en este momento no es situación de la conferencia de prensa, queremos centrarnos en el tema del ingreso vital, pero Félix, con mucho gusto estamos en comunicación para lo demás. Gracias, diputada. Vamos con Karina García del Universal, por favor. Sí, gracias. Para ponerse de acuerdo, por lo menos en una cifra que nos pudiera llevar a aterrizar por lo menos esta nota, porque la diputada López Castro habla de 2,160 pesos. El diputado Muñoz Ledo lo aterriza en 3,000 y la propuesta de hace una semana hablaba de 3,746. ¿Cuál sería la cifra que ustedes proponen mensualmente? Y al diputado Muñoz Ledo, ¿quién le llamó y qué tipo de reclamo le hicieron? Gracias. ¿Algún diputado o diputada que quiera responder? ¿Algún diputado o diputada que... Diputado Muñoz Ledo. Estoy entrando. Adelante. Ya estoy. Sí, señora. ¿Sí o no? Ya tiene audio. Ah, bueno. Bueno, aquí hay preguntas muy relevantes de los periodistas, pero fíjense que lo que tenemos es que aterrizar con cifras y luego hacemos la cuenta. ¿Quién nos puede ayudar fundamentalmente? Coneval. Coneval y los datos que surjan del censo. Sabemos ya más o menos el universo de las pymes. Son PMM con 2 M's ahora, porque la mayoría son microempresas. Las microempresas se definen como aquellas que tienen 5 trabajadores o menos. Y las pequeñas son las micro. Y las pequeñas es antes de 10 trabajadores. Ya se indicó y tiene que echarse a andar, y en eso les pido que me ayuden, una propuesta de la Cámara de Diputados para tener el registro de las pymes. Nosotros propusimos un método, yo particularmente. Vamos a incorporar en la crisis a las pymes que pueden recibir, curiosamente, en este periodo de emergencia, un apoyo al trabajo. Se puede llamar ahora un salario mínimo universal.
ahora se puede, porque los que son pymes no están registrados los más chicos y tendríamos el primer registro. Este registro debe ser del SAT, porque aquí hay que designar autoridades responsables. No vamos a estar trabajando en el vacío, vamos a estar trabajando con las instituciones dedicadas a esto. Lo que yo he propuesto formalmente es la solución canadiense, por ejemplo, que se registren todos, pero no para pagar impuestos ahora, sino para recibir. Cuando termine la crisis, tendremos lo que nunca ha tenido el país, que ha tenido una base fiscal insuficiente, Entonces, ya se amplió con esta medida la base fiscal. En la Ciudad de México, perdón que recuerde, tuvimos un acuerdo, pero termino. Esto, a propósito de dinero, cuando termine la crisis, tiene a todas las pymes registradas y entonces actúa fiscalmente. Algunos consideran que esta idea que he propuesto va a ser la evolución fiscal más importante en la historia de México, por la base fiscal que vamos a ganar, que actualmente no. En la Ciudad de México recibimos, yo personalmente durante 3 años, tuvimos 400 grupos, categorías de informales, hablamos con ellos. Fueron 102 reuniones, fue más de 2 años. Y tenemos una idea muy clara y tenemos anotado en la ciudad quiénes son. Todos hablamos, hasta, hasta las servidoras sexuales, como se les llame, tuvimos una reunión muy larga con ellas. Entonces, el registro de la Ciudad de México es muy amplio. Ahora, tiene que hacer Coneval, por un lado, y por otro lado el SAT. Es lo que tenemos que organizar. Nosotros calculamos que la devolución de impuestos va a cubrir con creces lo que se va a gastar ahora. Entonces hay que manejar simultáneamente el tema pymes para llegar a una conclusión. Vamos a analizar el problema de los que no están en pequeña empresa, que ya son muy pocos. Y el más difícil de clasificar es el amolataje. El amolataje es individual. La gente que hace piruetas delante de los coches es individual. Es el registro que necesitamos, es el registro que nos falta. Por eso lo que nos piden hacer cifras globales ahora no es tiempo. Primero tenemos que organizar un grupo de trabajo en la Cámara. Y ese grupo hace un proyecto, un proyecto de documentos esenciales a conseguir. Entonces, entra en contacto con el SAT, entra en contacto con Coneval y entra en contacto con INEGI. Ahí sí está con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Bienestar y con la Secretaría de Hacienda. Pero eso ya es un trabajo en la comisión que debe surgir ya. Tenemos que organizarnos, vamos, y darnos tareas. Y respondo a los dos de información. Depende, según el sapo es la pedrada, ¿no? Según la información que recaudemos, las fronteras de este asunto, que yo creo es el salario, que es el mínimo de bienestar, que son 2.900 pesos, eso debe ser. A partir de ahí hacia arriba. Exacto, y a partir de ahí todo hacia arriba. Yo considero que un porcentaje mucho mayor de lo que se cree están comprendidas en las pequeñas y medianas industrias, que el micro, que dan el 97% del empleo en México. No son las grandes empresas, son ellos, pero trabajan, como dicen, un changarro, trabajan en una tintorería, trabajan en una taquería, trabajan en una fonda, trabajan en una refaccionaria. Todo lo que vemos al pasar por la calle son una puerta y 4 gentes adentro, 5, 6, 7. Y esa es la mayor parte de la producción remunerada. Entonces, vamos a una organización y podemos dar cifras. Por último punto, yo he propuesto por eso una declaración de emergencia económica y la creación de un órgano plural en donde esté el gobierno federal, donde estén los diputados, donde estén los senadores. Convertir esto en la clave
de un acuerdo político general. Es lo que he propuesto. Entonces, necesitamos esas estadísticas, yo he consultado algunas, ¿sí? Hacerlo completo y hacer nuestros cálculos. Ya hay organizaciones de la sociedad civil que lo han hecho, pero hay que juntarlos y hay que trabajar para redactar puntualmente esa iniciativa en la Cámara. Si hay tiempo, aquí en la Comisión Permanente, para que la reciba y la mande después, si se aprueba, al Congreso o cualquiera de las cámaras del Congreso. Es lo que quiero decir. Organización, trabajo estadístico, trabajo político y se manda la iniciativa. Ahora no tenemos, según se sabe, sino, ¿cómo se llama?, 770 diputados y diputadas comprometidos. El proyecto estará a flote si conseguimos 251. Esto nos falta mucho. Entonces, trabajo político, trabajo estadístico y trabajo jurídico. Y un grupo que lo emprenda. Aquí hay gentes muy animosas. Aquí están mis amigas Marta Tagle, Lorena Vicencio, Cintia, que les mando un gran saludo porque siempre me da mucho gusto verlas. Donato también. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos con la diputada Cintia López, que también quiere hacer uso de la voz, por favor, y después con el doctor Merino. Por favor, diputada. No. Ok, doctor Merino, por favor. Nada más, sí, creo que lo precisó perfecto el diputado Porfirio. Yo las cifras que hablé fueron, exacto, 14 millones sobre esa línea del bienestar, que son 2.660. Si lo multiplican, dan los 40 que comenté, que es lo mínimo básico, pero aquí Marta hizo el comentario y también don Porfirio. Entonces, como él bien lo dijo, pues hay un básico y de ahí pues lo que se pueda dar. Gracias. Gracias, diputada. Doctor Merino, por favor, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Solo una contribución al magnífico debate que se está teniendo en este momento. Según los datos derivados de los estudios de Coneval, si se toma una base total de 31.3 millones de personas a atender con el ingreso único vital del que se ha venido hablando, 31.3 millones de personas, que es el estimado más probable de necesidad en los próximos meses, con un monto máximo de 3.746 pesos, el total que tendría que disponerse por la Cámara de Diputados es de 117.249 millones de pesos por mes, para hacer un total de 351.749 pesos. Repito, 345.000 millones de pesos. Solo quiero añadir a estos datos que pedía Karina García con detalle, que con razón Félix Muñiz decía no son viables, es perfectamente viable. 351.000 millones de pesos son perfectamente disponibles por la soberanía mexicana que representan los diputados en conjunto, como ha dicho aquí con toda razón el diputado Muñoz Ledo, y le han respaldado, qué bueno, las legisladoras que han hecho esta propuesta. No es imposible, lejos de ser inviable la propuesta que está formulando, es por el contrario, como prueba las experiencias del resto de los países latinoamericanos, es perfectamente viable y es muy deseable. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctor Merino. Ivonne Melgar, por favor. Sí, gracias, Ricardo. Mi pregunta para el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Buenas tardes, diputado, gusto en saludarlo, y para las legisladoras que quieran tomarla también. Me parece que el punto más importante de todo lo que hemos escuchado es el llamado que hacía el diputado Muñoz Ledo de que hay que garantizar un consenso mínimo vital que le dé viabilidad y ruta política a la propuesta. Diputado Muñoz Ledo, ¿qué habría que hacer y qué habría que evitar para darle vida
a esta iniciativa, sobre todo conociendo las particularidades de la dinámica política del partido en el poder, Morena, que es difícil que pase una propuesta que venga con el apoyo de la oposición. Gracias, Ivonne. Diputado Muñoz Ledo, por favor. En este momento, compañera, lo que se necesita es política, política y más política para sacarlo a flote. Y un instrumento fundamental es el Parlamento abierto. Si hay un conjunto de personalidades como Mauricio, que se puede reunir, podemos mandar una lista importante que hemos hecho. Fundamentalmente los economistas que están agrupados en el grupo universitario Nuevo Curso de Desarrollo. Allí hay unos 40 de primera clase. Y nosotros podemos mandar un curso a ellos, yo lo haría aquí mismo, pero tener una reunión primero con sus representantes. Lo segundo es una presión de la sociedad civil. Yo creo que la reunión con las gentes que lo promuevan dentro de la Cámara y de la sociedad civil, va a haber una presión sobre la Cámara. Yo, por mi parte, como miembro del grupo de Morena, pues tengo en muchos puntos actitudes propias que no están prohibidas, que al contrario es la esencia del parlamentarismo. Me propongo hacer una tarea. Ahora, yo creo que sí debemos empezar con un documento mínimo, que lo realicemos todos, y lo más posible un proyecto de iniciativa. Creo que negociar con un proyecto de iniciativa en la mano es mucho mejor. Entonces, yo hablé de grupo de trabajo. Yo me incorporo a la iniciativa, pero a revisar un proyecto. He hablado mucho con la compañera Lorena Vicencio de este asunto. Yo creo que estos diputados son muy talentosos y que en menos de una semana pueden tener esa. Entonces, teniendo esa, esa información, esa introducción, vamos al tema bien formulado, se presenta para punto de acuerdo, ya está, pero se presenta en todos los órganos legislativos del país. Entonces, primero el documento básico, exposición de motivos, cálculos económicos, estadísticos, y luego la propuesta redactada. ¿De qué se trata? Yo tengo aquí varias propuestas. Por ejemplo, tengo completa la ley que hizo Lula da Silva, convirtió la del estado de Alaska. Con Lula se aprobó en el Brasil la ley de renta básica de ciudadanía. Y es cifras que no son las nuestras, pero tiene obviamente como virtud, la ley nació bajo el signo del realismo, se trata gradualmente de acuerdo con las posibilidades. Eso lo planteó la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para zanjar el debate del Constituyente de la Ciudad de México. Y explicó lo que eso es la cláusula Limburgo, que ella ha citado mucho, que consiste en que se emplee el mayor número de recursos posible. Pero hay un trabajo anexo en que el mayor número de recursos posible quiere decir que implica reformas legislativas, reformas administrativas y hasta constitucionales. Entonces, nuestro documento de iniciativa no debe ser sobre los recursos que existen, sino sobre los recursos que se pueden obtener. Ahí ha habido desde siempre, ahora ya no se acuerda de ella, tenemos que revivirla, la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Cuando hacíamos un proyecto, yo estaba en la oposición, y lo mandábamos,
y lo queríamos aprobar, sea primero que pase a la Comisión de Finanzas. Entonces, si no hay dinero neto, pues no nos los van a dar. Hay que hacer una proyección de cómo inventarían los recursos fiscales y en qué los usaríamos. El tema de las pymes, yo lo planteé con mucha claridad, yo la desnuda, se puede registrar a todas las pymes en un registro del SAT. Entonces, pero nos queda el tema que no está ni en un changarro, que no está ni en nada, pues los sin techo y los ambulantes. El tema del ambulantaje se ha sido estudiado, se tiene un universo. Seguramente algunas organizaciones lo va a proponer. Se puede también llamar, como lo hizo el programa de adultos mayores, que ya es nacional, ya está en la Constitución. O se le dijo a la gente, oye, eres ambulante, estás en un grupo, bueno, vete a registrar. Recordemos que el mejor registro, que fue el del IFE y luego del INE, fue oferta pública. No se fue a la casa de una gente y dijeron, bueno, vete a registrar. Eso funcionó maravillosamente. Ya es el equivalente a la credencial nacional, sí, al registro nacional, es el único que hay. Entonces, pedir a la gente que se autoadscriba es la forma de pescar a todo el montaje con un beneficio claro, un beneficio inmediato para esa persona. Es lo que yo propongo. Muchas gracias. Gracias. La coordinadora Verónica Juárez, por favor, adelante, diputada. Adelante, diputada. Diputada, adelante. Bien, ahí. Perdón, es que no me daban al micrófono. Primero, yo quisiera precisar como en una última intervención. Uno, esta es un punto de acuerdo que estamos presentando distintas legisladoras y legisladores para atender una emergencia en el contexto en el que nos encontramos en nuestro país, y es el que se pueda destinar un recurso lo antes posible a las personas que ya se ha hablado aquí de cifras de cuántas serían y la cantidad que se estaría destinando, que la precisó muy bien Merino. Esto sería por 3 meses y se vería, si fuera necesario, por otros 3 meses. Para esto requerimos tender puentes de comunicación, decía yo, hablar con la Secretaría de Hacienda, hablar con la Secretaría del Bienestar, hablar con nuestros compañeros y compañeras legisladoras de la Comisión Permanente para aprobar este punto, pero junto con pegar una ruta que nos permita cristalizarlo en los términos que aquí mis distintas compañeras y compañeros ya han comentado. ¿Y por qué quise hacer esta aclaración? Porque esto es para atender esta emergencia. Y coincido con el diputado Porfirio Muñoz Ledo que puede dar pie a que discutamos la necesidad o el derecho que debería de estar establecido posiblemente en la Constitución sobre el mínimo vital, que es a lo que se ha venido refiriendo, este derecho que ya está establecido en la Constitución de la Ciudad de México. Quiero decir yo, porque soy del estado de Jalisco y porque lo promovió una diputada de mi partido, Jalisco fue el primer congreso en el que se estableció propiamente en su Constitución, y ahora ya también la tiene el estado de Veracruz. Yo creo que esta iniciativa puede dar pie a esa discusión para que primero dar una respuesta ahora en la emergencia, como ya se ha manifestado, pero que este sea el pie de abrir un debate y un parlamento abierto en torno a la necesidad de poderlo establecer
por ejemplo, en la propia Constitución y seguir discutiendo la necesidad de este mínimo vital. Decimos nosotros en una iniciativa que ya presentamos, que siendo el eje de planeación democrático por el cual se deban de crear condiciones para que toda persona tenga una vida digna. Ese sería mi último comentario con estas precisiones. Y muchas gracias a todas y todos. Gracias, coordinadora. Toca el turno por último a Blanca Santos de Cuadratín. Por favor, compañera, adelante. Blanca. Adelante, Blanca, adelante, te escuchamos. Buenas tardes a todos los diputados. Bueno, ya compañera Ivonne Melgar. Perdón, Blanca, perdóname, un poco más fuerte porque no se oye, te oyes muy lejos. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, ahí. Ahí estás, perfecto. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, comentaba ya mi compañera Ivonne, había comentado algo de lo que iba a decir y el diputado Muñoz Ledo también respondió muy acertadamente, pero me queda algo todavía un poco dudoso respecto a esto. Finalmente, no es por demeritar esta iniciativa que están proponiendo, pero finalmente no queda más que en un llamado a misa, y aunque sí es un primer paso donde se están uniendo varios partidos, finalmente queda ahí, y con esto me regreso a algo que preguntó alguna de mis compañeras al inicio. ¿Cuál va a ser realmente la ruta que van a seguir para concretarlo en el menor tiempo posible, cuando ustedes mismos lo han reconocido que el tiempo prácticamente pues está encima? Ya muchas personas ya se han quedado sin trabajo, ya están viviendo condiciones extremas en esta cuestión económica, en cuestión de alimentos. ¿Cuál va a ser esta ruta que van a seguir para pasar del llamado, del exhorto, pasar justamente a la concreción de ello y hacer una iniciativa y que ésta se ponga en marcha, cuando se tiene también en contra la parte del gobierno federal que tal vez no la quiera tomar, no la quiera apoyar? Y si no hay un temor a que esta iniciativa, cuando se concrete en una iniciativa, si no hay un temor a que el grupo mayoritario lo quiera tomar como una moneda de cambio o quiera imponer como una moneda de cambio por el tema de la ley presupuestal que ellos quieren que se avale. Si me pudieran responder esas preguntas. Gracias. Gracias, Blanca. Diputada Lorena Villavicencio, por favor. Adelante. Gracias. Yo coincido con lo que dijo Mauricio Merino categóricamente, de que no es una propuesta inviable, es absolutamente viable. Este punto de acuerdo se va a presentar en la permanente. La idea es que de aquí a mañana podamos tener más adiciones de diversos diputados de todos los partidos. Quiero decirlo que es un documento que está debidamente sustentado. No estamos inventando cifras. Este documento lo hicimos con Coneval. Tenemos perfectamente claras las cifras, a quién vamos a beneficiar, con cuánto dinero, y efectivamente el monto es posible si hacemos una reasignación presupuestal que nos compete justamente a la Cámara de Diputados. Se presenta el punto de acuerdo, tendría que turnarse de manera obligada a la Comisión de Hacienda y de Presupuesto para que ellos hagan todo el esfuerzo para ver de dónde sacamos el recurso para darle viabilidad. Evidentemente, el punto más complicado es que logremos los consensos del grupo parlamentario de Morena. Yo quiero decirles, yo soy de Morena, igual que Porfirio Muñoz Ledo, y hay otros compañeros que también están firmando este documento y que estamos haciendo el gran esfuerzo para que tengamos un número mayor de diputados que se puedan sumar y lograr dar respuesta a una sociedad que está pidiendo urgentemente que se tomen este tipo de decisiones. Desde luego que necesitamos el apoyo del presidente de la República. Y justamente por eso hicimos esta conferencia de prensa, para que ustedes tengan los elementos. Este punto de acuerdo va a ir directamente también a la presidencia de la República, y también tenemos que suscitar, y esto lo puede hacer perfectamente la presidenta de la mesa directiva, con el concurso del coordinador del grupo parlamentario de Morena y la Junta de Coordinación Política, una reunión con el secretario de Hacienda para que se hagan las valoraciones correspondientes y caminar rápidamente en este tema. No es un tema, no es un punto de acuerdo testimonial. Lo que estamos es proponiendo dar salida
a una necesidad urgente que están viviendo ya miles de personas en este país. Y nos compete a nosotros, porque nosotros somos los que resolvemos el tema presupuestal, el que nos compete también a hacer las reasignaciones presupuestales y también definir el tema de la deuda pública, obviamente ahí con el concurso del presidente de la República. Y de ninguna manera esto va a ser objeto de ningún tipo de concesión. Dentro del grupo parlamentario de Morena se ha dicho claramente que se va a hacer una evaluación completa de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar cualquier aspecto discrecional en el uso de los recursos públicos o las reasignaciones. No podemos seguir reeditando historias del pasado. Este país necesita transparencia, este país necesita la separación de poderes y este país, y nosotras como diputadas y diputados no estamos dispuestos a renunciar a nuestras atribuciones constitucionales, no son transferibles de ninguna manera, y lo que vamos a hacer es un esfuerzo. Todos los puntos de acuerdo son propuestas potenciales. Va a depender de lo que hagamos de aquí a mañana y en los próximos días para que logremos darle viabilidad a este punto de acuerdo. Y no, de ninguna manera es un llamado a misa, es una propuesta seria, sustentada y viable. Muchísimas gracias, diputada. Pues les agradezco mucho, diputadas, diputados, doctor Merino, compañeras y compañeros que nos hayan acompañado a esta conferencia de prensa. Y bueno, pues que tengan muy buena tarde y gracias por su asistencia. Gracias a todos y a todas.